Occidente, razón y libertad. La Iglesia Católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental. Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas, es esencial redescubrir este hecho. Porque Occidente es la civilización de la cristiandad. Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Capítulo 6. Arte, arquitectura e iglesia. Segunda parte. Se ha atribuido en ocasiones al espíritu escolástico el surgimiento de la catedral gótica. Los escolásticos, cuyo más ilustre exponente fue Santo Tomás de Aquino, fueron constructores de un sistema intelectual. No consistía su afán en responder esta o aquella pregunta, sino en levantar auténticos edificios del pensamiento. Sus summae, donde exploraban cada uno de los principales aspectos de su materia de investigación, eran tratados sistemáticos y coherentes en los que cada conclusión individual se hallaba armoniosamente relacionada con las demás, tal como los distintos elementos de la catedral gótica trabajan conjuntamente para crear una estructura de notable coherencia interna. Erwin Panofsky ha sugerido provocadoramente que la cuestión no es accidental y que ambos fenómenos, el escolasticismo y la arquitectura gótica, surgieron como resultado de un medio intelectual y cultural común. Ofrece para ello numerosos ejemplos de los intrigantes paralelismos entre la Suma Escolástica y la Catedral Gótica. Tal como el Tratado Escolástico reconciliaba las posturas en conflicto de distintas fuentes de autoridad en su análisis de los asuntos a debate, por ejemplo, la discrepancia entre dos autoridades eclesiásticas, la Catedral Gótica sintetizaba los rasgos de las tradiciones anteriores, en lugar de adoptar unos y suprimir otros. La mayor eclosión de creatividad e innovación en el mundo del arte desde la antigüedad tuvo lugar con el Renacimiento de los siglos XV y XVI. No es fácil encasillar este período que, por un lado, parece preludiar en gran medida el advenimiento del mundo moderno. Se observa en esta época una creciente expansión del laicismo y un creciente énfasis en la vida terrenal, y abundan las historias de inmortalidad relacionadas con este período. No es de extrañar así que algunos católicos se inclinasen a rechazar la raíz y los frutos del Renacimiento. Por otro lado, el Renacimiento puede definirse con cierta justicia como la culminación de la Edad Media, antes que como una ruptura radical con esta etapa precedente. Los pensadores medievales, al igual que las grandes figuras renacentistas, mostraban un profundo respeto por la antigüedad clásica, aun cuando no aceptasen la herencia clásica en su totalidad, y un modo tan acrítico como algunos humanistas del Renacimiento, y fue a finales de la Edad Media cuando nacieron importantes técnicas artísticas que más tarde se perfeccionarían durante el Renacimiento. Muchas obras maestras del Renacimiento describen además escenas católicas, y los propios papas fueron mecenas de algunos de los grandes maestros. La verdad de la cuestión parece ser la siguiente. 1. Las invocaciones artísticas comienzan a producirse ya en una época anterior a la que tradicionalmente conocemos como Renacimiento. 2. En terrenos distintos al del arte,
El Renacimiento fue una época de estancamiento e incluso de retroceso. 3. Se observa una fuerte secularización. 4. El grueso del arte renacentista es de naturaleza religiosa y debemos su disfrute al mecenazgo de los papas de la época. Veamos por separado cada uno de estos aspectos. Un siglo antes del comienzo del Renacimiento, según el esquema histórico tradicional, Giotto di Bandone, conocido simplemente como Giotto, ya había anticipado muchas de las innovaciones técnicas por las que tanto se ensalzaría el Renacimiento. Giotto nació cerca de Florencia en 1267. Una historia posiblemente apócrifa refiere que a la edad de 10 años, mientras pastoreaba las ovejas, el joven Giotto dibujó uno de sus animales con un trozo de yeso sobre una roca. Se dice que Cimabue, un artista muy innovador, vio al muchacho dibujando y quedó tan impresionado que pidió permiso al padre para formar a Giotto como artista. El propio Cimabue fue un artista pionero que trascendió el formalismo del arte bizantino para pintar seres humanos desde una perspectiva realista. Giotto siguió los pasos de su maestro, llevando el realismo pictórico hasta cumbres desconocidas, y su influencia fue notoria en las sucesivas generaciones de pintores. Sus técnicas para representar la profundidad y crear un arte realista en 3 dimensiones destacaron tanto como su representación individualizada de los seres humanos, en contraposición al enfoque más estilizado característico de tiempos anteriores, cuando las figuras humanas representadas en una pintura apenas podían distinguirse las unas de las otras. Puede por tanto decirse en cierto sentido que el Renacimiento surgió de la Edad Media. Sin embargo, en áreas no relacionadas con el arte, fue un período regresivo. El estudio de las literaturas europeas difícilmente puede pasar por alto el estancamiento que se produjo en el siglo XV, cuando también la vida científica se paralizó casi por completo en Europa. Con la excepción de la teoría de Copérnico sobre el universo, la historia de la ciencia occidental entre 1350 y 1600 pasa por un período de parálisis relativa, y tampoco en el terreno de la filosofía, que había florecido en los siglos XII y XIII, se observan avances significativos. Incluso se podría decir que el Renacimiento fue en muchos aspectos un período de irracionalismo. Fue en esta época, por ejemplo, cuando la alquimia alcanzó su apogeo y la astrología intensificó su influencia, mientras que las persecuciones de brujas, erróneamente asociadas al medioevo, se generalizaron únicamente en los siglos XV y XVI. El espíritu laico se dejó sentir con fuerza, y aunque la doctrina del pecado original rara vez llegó a negarse explícitamente, domina una visión mucho más favorable de la naturaleza humana y de sus capacidades potenciales. Con la llegada del Renacimiento se produce una celebración del hombre natural, de su dignidad y de sus capacidades, ajena a los efectos regeneradores de la gracia sobrenatural. Las virtudes contemplativas, tan admiradas en la Edad Media, según pone de manifiesto la tradición monástica, pierden terreno en favor de la acción como objeto de admiración. Dicho de otro modo, la vida del monje se vio denigrada por la perspectiva laica sobre lo útil y lo práctico, que más tarde triunfaría en la Ilustración y pasó a celebrarse por el contrario la actividad mundana, aún entre los ciudadanos de a pie. El laicismo se extendió hasta el terreno de la filosofía política. El Príncipe, 1513, de Maquiavelo, aborda desde un punto de vista estrictamente laico la política y el Estado, al que describe como una institución moralmente autónoma y exenta de cumplir con los parámetros por los que tradicionalmente se ha medido la conducta de los individuos. El auge del laicismo se observa asimismo en el mundo del arte. Los temas artísticos comienzan a cambiar cuando el mecenazgo se amplía a otras fuentes distintas de la Iglesia. Proliferan el autorretrato y el paisaje, de naturaleza intrínsecamente laica. El deseo de representar el mundo natural con la mayor exactitud posible, tan patente en el arte renacentista, sugiere, sin embargo, al margen de cualquier concepción religiosa o profana, la visión de dicho mundo como algo en sí mismo bueno.
digno de ser atentamente estudiado y reproducido, y no como una estación de paso entre la existencia temporal y la beatitud sobrenatural. Pese a todo, la inmensa mayoría de las obras de arte del Renacimiento abordan temas religiosos, y muchas de ellas son el fruto de hombres profundamente animados por la fe religiosa, según Kenneth Clark, el aclamado autor de Civilization. Guercino dedicaba muchas mañanas a la oración. Bernini realizaba frecuentes retiros y practicaba los ejercicios espirituales de San Ignacio. Rubens iba a misa todos los días antes de comenzar su trabajo. Esta conformidad no obedecía al miedo a la Inquisición, sino a la sencilla creencia de que la vida de los hombres debía regirse por la fe que inspiró a los grandes santos de la generación precedente. El período central del siglo XVI fue un tiempo de santidad de la Iglesia romana, con figuras como San Ignacio de Loyola, el soldado visionario convertido en psicólogo. No hace falta ser un católico practicante para respetar ese lapso de 50 años que produjo a estos grandes espíritus. Fue durante el pontificado de Julio II y bajo su mecenazgo cuando artistas como Bramante, Miguel Ángel y Rafael produjeron algunas de sus obras más memorables. En la Enciclopedia Católica se señala la relevancia del Papa Julio II. Cuando se suscitó la cuestión de si la Iglesia debía asimilar o condenar el progreso, tanto si éste se asociaba con el espíritu humanista como si no, Julio II tomó partido por el Renacimiento, preparando así el escenario para el triunfo moral de la Iglesia. Las grandes creaciones de este pontífice, la iglesia de San Pedro de Bramante y el Vaticano de Rafael, son inseparables de las ideas de humanismo y cultura representadas por la Iglesia Católica. El arte se supera a sí mismo en ambos casos para transformarse en el lenguaje de algo más elevado, en el símbolo de una de las más nobles armonías jamás creadas por la naturaleza humana. Fue la voluntad de este hombre extraordinario lo que convirtió a Roma a finales del siglo XVI en lugar de encuentro y epicentro del arte y del pensamiento. Lo mismo cabe afirmar de León X, aun cuando carecía de gusto y del juicio impecables de Julio II. Hombres de letras de todas partes, escribe un cardenal en 1515, corren a la ciudad eterna, su patria común, su protectora, su mecenas. La obra de Rafael creció aún más en excelencia durante el pontificado de León X, quien, como hiciera su predecesor, siguió prestando mecenazgo al afamado artista italiano. Un embajador observaba en 1518, el Papa acude a Rafael para todo lo relacionado con el arte. Una vez más, podemos confiar en el juicio de Will Tarrant, quien describe así la curia de León X. El centro de la inteligencia y del ingenio en Roma, el lugar donde eruditos, educadores, poetas, artistas y músicos eran bienvenidos y alojados. El escenario de solemnes ceremonias eclesiásticas, recepciones diplomáticas, suntuosos banquetes, representaciones teatrales o musicales, recitales poéticos y exposiciones de arte. Roma era, sin discusión, la corte más refinada de su tiempo. El esfuerzo de varios papas, de Nicolás V al propio León X, por mejorar y embellecer el Vaticano y reunir allí a los principales genios artísticos y literarios junto a los embajadores más capaces de Europa, transformó la corte de León X en el cenit, no sólo del arte, pues eso ya lo había conseguido Julio II, sino también de la literatura del Renacimiento. Ningún otro lugar puede igualarse a este en términos cuantitativos en la historia de la cultura, ni siquiera la Atenas de Pericles o la Roma de Augusto. La creación favorita de este autor, La Piedad de Miguel Ángel, es una obra cargada de sensibilidad católica. La Pietà, que describe a la Virgen María con su hijo en brazos tras la crucifixión, llegó a convertirse en el paso de los siglos en un género artístico por derecho propio antes del nacimiento de Miguel Ángel. Estas primeras pietas resultaban terribles en ocasiones. Tal es el caso de Röntgen Pietà, 1300 a 1325, donde un Cristo distorsionado y ensangrentado yace sobre el regazo de una madre desbordada por la pena. El siglo XIV, un tiempo de grandes desastres y de tragedia humana, produjo numerosas representaciones del sufrimiento en el arte religioso.
La representación del sufrimiento ha tenido una presencia destacada en el arte occidental, principalmente por el acento que el catolicismo ha puesto en la crucifixión, en lugar de, como hacen los ortodoxos y los protestantes, en la resurrección como pieza clave del drama de la redención. La intensidad de este sufrimiento se ve significativamente reducida en la primera y más famosa de las Pietas de Miguel Ángel. Esta pieza, calificada como la cumbre de la escultura en mármol, conserva la tragedia del aciago momento, si bien prescinde de las perturbadoras y truculentas imágenes que habían caracterizado a las creaciones anteriores. El rostro de la Madre de Cristo es decididamente sereno. Desde el siglo II se había llamado a María la segunda Eva, pues así como la desobediencia de Eva había arrastrado la humanidad a su perdición, la obediencia de María a la voluntad de Dios, al consentir llevar en su seno a Dios hombre, hace posible la redención del género humano. Esta es la mujer a la que vemos retratada en la escultura de Miguel Ángel. Tal es su confianza en las promesas de Dios y tal es su resignación a la voluntad divina, que acepta el terrible destino de su divino Hijo con un espíritu de fe y de ecuanimidad. Arte y ciencia. Cuando analizamos las aportaciones de la Iglesia al progreso de la ciencia moderna, ya exploramos brevemente cómo ciertos fundamentos teológicos e ideas filosóficas de inspiración católica congeniaron con la empresa de la investigación científica. Por extraño que parezca, ahora que hablamos de arte podemos añadir otra explicación al éxito único de la ciencia en Occidente. Se trata del descubrimiento de la perspectiva lineal, acaso el principal rasgo definitivo de la pintura renacentista. Fue en Occidente donde se desarrollaron la perspectiva, la descripción de imágenes tridimensionales en un plano bidimensional y el claroscuro, o uso de la luz y de la sombra. Ambos aspectos estaban ya presentes en el arte de la antigüedad clásica, y los artistas occidentales comenzaron a retomarlos en torno a 1300. Sin embargo, fue la influencia occidental la que llevó a artistas posteriores de todo el mundo a aplicar estos principios a sus particulares tradiciones artísticas. En The Heritage of Giotto Geometry, Samuel Ederson compara la perspectiva pictórica desarrollada en el Prerrenacimiento y Renacimiento europeos con el arte de otras civilizaciones. Comienza por comparar dos representaciones de una mosca, una occidental y otra china, y demuestra que la primera presta mayor atención a la estructura geométrica de la mosca. En Occidente, damos por sentado que para comprender la estructura de un ente, tanto orgánico como inorgánico, debemos visualizarlo primero como naturaleza muerta, como un bodegón de Chardin, traduciendo todas sus partes constituyentes a relaciones geométricas imparciales y estéticas. En este tipo de imágenes, como irónicamente observaba Arthur Willey, Poncio Pilatos y una cafetera son masas cilíndricas verticales. Este enfoque resulta absurdo tanto científica como estéticamente para la tradición china. Lo que Edgerton se propone con su comparación es subrayar que las convenciones del claroscuro y la perspectiva geométrica propias del arte del Renacimiento europeo han resultado de extraordinaria utilidad para la ciencia moderna, al margen de su estilización estética. De ahí que Edgerton sospechara que no es casualidad que Giotto, el precursor y fundador del Renacimiento, y Galileo, el brillante físico y astrónomo al que en ocasiones se ha llamado padre de la ciencia moderna, fuesen ambos de la Toscana, y que la ciudad toscana de Florencia hubiese presenciado el surgimiento de grandes obras maestras del arte y grandes avances científicos. El compromiso con la perspectiva geométrica en el arte fue resultado del ambiente intelectual de la Europa católica. Como ya hemos visto, la idea de Dios como geómetra y de la geometría como la base a partir del cual Dios ordenó su creación, se pierde los orígenes del catolicismo. Cuando se produjo el Renacimiento, explica Samuel Edgerton, una tradición única, arraigada en la doctrina cristiana medieval, crecía en Occidente. Empezaba a ser de rigor social entre los privilegiados conocer la geometría de Euclides. Aún antes del siglo XII,
los primeros padres de la geometría ya intuyeron que en la geometría euclidiana podrían descubrir el pensamiento del propio Dios. La perspectiva lineal geométrica fue rápidamente aceptada en la Europa occidental a partir del siglo XV, porque los cristianos deseaban creer que, al contemplar una imagen artística así creada, percibían una réplica de la estructura esencial y subyacente a la realidad que Dios había concebido en el momento de la creación. En el siglo XVII, cuando filósofos naturales como Kepler, Galileo, Descartes y Newton comprendieron que la perspectiva lineal coincide ciertamente con los procesos fisiológicos y ópticos de la visión humana, la perspectiva cristiana no sólo recibió el visto bueno, sino que vino a reforzar la creencia, cada vez más optimista y generalizada en el mundo de la ciencia occidental, de que el proceso conceptual de Dios había sido finalmente desvelado y de que el conocimiento y el control de la naturaleza se hallaba potencialmente al alcance de cualquier ser humano. Fue así como el compromiso de la Iglesia Católica con el estudio de la geometría de Euclides, encuentro clave para comprender la mente de Dios y base a partir de la cual Él ordenó el universo, arrojó importantes resultados tanto en el arte como en la ciencia. Esta atracción católica por la geometría dio paso a un modo de describir el mundo natural que contribuyó a la revolución científica y que sería emulado por el resto del mundo en los años venideros. Muchas gracias y nos vemos en otra nueva oportunidad aquí en Convicción Radio. Occidente, razón y libertad. Relacionada con las demás, tal como los distintos elementos de la catedral gótica trabajan conjuntamente para crear una estructura de notable coherencia interna. Erwin Panofsky ha sugerido provocadoramente que la cuestión no es accidental y que ambos fenómenos, el escolasticismo y la arquitectura gótica, surgieron como resultado de un medio intelectual y cultural común. Ofrece para ello numerosos ejemplos de los intrigantes paralelismos entre la Suma Escolástica y la Catedral Gótica. Tal como el Tratado Escolástico reconciliaba las posturas en conflicto de distintas fuentes de autoridad en su análisis de los asuntos a debate, por ejemplo, la discrepancia entre dos autoridades eclesiásticas, la Catedral... Porque Occidente es la civilización de la cristiandad. Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Capítulo 6. Arte, arquitectura e iglesia. Occidente, razón y libertad. La Iglesia Católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental. Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas, es esencial redescubrir este hecho. Segunda parte.
se ha atribuido en ocasiones al espíritu escolástico el surgimiento de la catedral gótica. Los escolásticos, cuyo más ilustre exponente fue Santo Tomás de Aquino, fueron constructores de un sistema intelectual. No consistía su afán en responder esta o aquella pregunta, sino en levantar auténticos edificios del pensamiento. Sus summae, donde exploraban cada uno de los principales aspectos de su materia de investigación, eran tratados sistemáticos y coherentes en los que cada conclusión individual se hallaba armoniosamente gótica, sintetizaba los rasgos de las tradiciones anteriores, en lugar de adoptar unos y suprimir otros. La mayor eclosión de creatividad e innovación en el mundo del arte desde la antigüedad tuvo lugar con el Renacimiento de los siglos XV y XVI. No es fácil encasillar este período que, por un lado, parece preludiar en gran medida el advenimiento del mundo moderno. Se observa en esta época una creciente expansión del laicismo y un creciente énfasis en la vida terrenal, y abundan las historias de inmortalidad relacionadas con este período. No es de extrañar así que algunos católicos se inclinasen a rechazar la raíz y los frutos